Buenas tardes, pueblo. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por sus misericordias. Este es nuestro jueves de estudio bíblico, nuestro jueves de enseñanza. Y hoy me toca a mí compartir con ustedes una parte de la palabra del Señor. Pero quiero que en este tiempo, no me voy a tardar mucho, lo prometo. Quiero que en esta enseñanza tratemos de reflexionar y meditar sobre lo que Dios está tratando de enseñarnos a nuestro corazón. Sí, quiero que después de esto te tomes un momento para reflexionar y hacerte unas preguntas. Y quiero empezar leyéndote un pasaje que se encuentra ya en Isaías 55, versículos 10 y 11, la Nueva Versión Internacional. Dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cierra tus ojos un momento. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre, porque tu palabra es verdad y tu palabra también se cumple, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Y no vuelve a ti vacía. Siempre regresa, Señor, con una respuesta. Siempre regresa, Señor, habiendo cumplido el propósito por el cual fue enviada. Y te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos como pueblo a discernir tu voz, a escuchar tus palabras, a comerlas, a vivirlas, a caminar en ellas y a obedecerte, Señor. Gracias, y te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy acerca de tu palabra y de lo que tú, Señor, quieres hablarnos como pueblo. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos juntos al libro de Jonás, en su capítulo 1. Vamos a leer ahorita del versículo 1 y 2. Vamos a leer Jonás 1, versículo 1 y 2. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero que remarquemos la frase del versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Cambia el nombre y pon el tuyo. Vino palabra de Jehová a Isaías. Repite conmigo. Ahí donde estás, pero dilo con tu nombre. Vino palabra de Jehová a Isaías. Había una palabra que Dios le dio a Jonás. Fíjate, Dios nos habla de diferentes maneras. Dios les habla al hombre o a nosotros como hijos de diferentes maneras. Nos habla a través de su palabra, que creo que es la fuente más confiable y segura para escuchar su voz, a través de las personas, a través de los siervos de Dios por predicaciones, a través de los profetas, a través de las circunstancias que nos rodean, a través de sueños, a través de visiones. Hay muchas maneras en las cuales Dios nos habla. Y la verdad es que cuando escuchamos la voz de Dios, se siente muy bonito. Es emocionante escuchar la voz de Dios. Yo creo que cualquiera que ha escuchado la voz de Dios sabe cuando Dios está hablando. Así que es emocionante sentirnos cuando... Es emocionante ese sentimiento que experimentamos cuando sabemos que Dios nos está hablando. Muchos lloramos tal vez, algunos otros nos gozamos, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos confortados, direccionados, nos llenamos de mucha emoción. Muchas veces tal vez decimos: wow, Dios me está hablando, gracias Señor, wow, Dios me habla. Y nos emocionamos. Dios me dio este sueño y wow, me dijo esto a través de
de esta palabra a través de esta predicación. Escuché la predicación el domingo y esa palabra era para mí. Qué hermosa palabra. Muchas veces nos emocionamos. Entonces, cuando veo esta frase, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos en esta tarde es, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho con aquellas palabras que hemos recibido de Dios? ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho con aquellas palabras que hemos recibido de Dios? Vino palabra de Jehová a Jonás. La palabra era, levántate Jonás, ve a Nínive, porque voy a usarte, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, y la voy a destruir, pero ve y pregona, ve y pregona. Jonás era un profeta, y seguramente estaba acostumbrado a recibir palabras de Dios, seguramente estaba habituado, ejercitado a escuchar su voz. Y antes a los profetas Dios les hablaba a través de su voz audible, les hablaba a través de sueños, a través de visiones. Yo creo que Jonás estaba ejercitado a recibir palabra de Dios. Versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Isaí. ¡Wow! ¡Qué emoción por esa palabra de Dios! La pregunta es, ¿qué hizo Jonás con esa palabra? ¿Cuál fue su respuesta ante la palabra de Dios? Dice el versículo 2, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave para Tarsis, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora te voy a poner un mapa aquí. Quiero que veas esta imagen. Salió de Jope, mira dónde está Nínive. Tenía que ir a Nínive y mira hacia dónde se fue Jonás. Prácticamente al sentido contrario de donde tenía que ir se fue. Y se fue prácticamente de extremo a extremo. ¿Qué hizo Jonás con la palabra que recibió? Es como decir lo siguiente. Esta escena es como decir, viene palabra de Dios para Isaí. Isaí, tienes que perdonar. No puedes seguir con estas heridas y con esta amargura en tu corazón, con este rencor, este odio, este resentimiento. Isaí, necesitas perdonar a tu prójimo. Así, de la misma manera en que yo te perdono. Isaí, tienes que traer los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Isaí, tienes que servirme con manos limpias, con corazón puro. Isaí, tienes que honrar a tus padres para que te vaya bien. Isaí, huye de la fornicación. Isaí, ve y predica mi palabra. Isaí, yo quiero ser tu Dios y la prioridad en toda tu vida. ¿Y cuál es mi respuesta? En lugar de reconciliarme con mi prójimo, me alejo más de él con resentimiento y amargura. En lugar de traer mis diezmos y mis ofrendas, por obediencia, digo que no me alcanza o que no tengo. En lugar de honrar a mis padres, soy un dolor de cabeza constante por mi rebeldía y desobediencia. En lugar de huir de la fornicación, jugueteo con ella. En lugar de predicar su palabra, callo completamente por vergüenza. En lugar de ser Dios mi prioridad, lo es mi trabajo, lo es mi familia y lo es mi dinero. ¿Qué hago con la palabra que recibo de parte de Dios? Pero qué emoción y qué bonito suena. Vino palabra de Jehová, Jonás. Vino palabra de Jehová, Isaí. ¡Wow! ¡Qué emoción cuando soñamos que Dios nos da una palabra! Cuando vemos una visión, cuando escuchamos su voz,
cuando nos habla a través de un pasaje que estamos leyendo y llena nuestro corazón. ¡Wow! ¡Qué emoción por esa palabra! Pero ¿qué hacemos con ella? Pueblo escogido de Dios, ¿qué estamos haciendo con aquellas palabras que hemos recibido de Dios? ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud ante ellas? Jonás se fue de extremo a extremo huyendo de Nínive, huyendo de esa palabra, huyendo de obedecer la palabra, huyendo de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Estaba huyendo de ella. Pues en la palabra. La presencia estaba en la obediencia en su palabra. ¿Por qué? Porque cuando él obedeciera esa palabra, la presencia de Dios iba a ir con él, a Nínive. Entonces, cada vez que nuestra respuesta es negativa a su palabra, lo único que hacemos es alejarnos de su presencia. Porque desobedecemos a esa palabra, porque menospreciamos esa palabra, porque no hacemos caso a esa palabra, nos vamos alejando de su presencia. Y es que la verdad es que muchas veces las cosas que Dios nos habla, las cosas que Dios nos pide, las cosas que Dios nos ordena, las cosas que Dios nos requiere, chocan totalmente con nuestros pensamientos, con lo que queremos, con nuestros planes, con nuestros deseos. Chocan con nuestros hábitos, con nuestra formación, con nuestra manera de pensar, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia opinión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, pueblo, con aquellas prédicas de los pastores? Con aquellas palabras que los pastores nos enseñan, con aquella palabra de Dios que recibimos a través de ellos. ¿Qué estamos haciendo con aquella palabra que lees en tus devocionales y que escuchas que Dios te está hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. Este hombre recibió una palabra. Suena hermoso esa frase, que viene palabra de Jehová a nuestras vidas, pero nuestra respuesta ante esa palabra es totalmente negativa. Nos alejamos de su presencia, desobedecemos, hacemos en poco esa palabra, la olvidamos, no esperamos en ella. Pero fíjate, ahí no acaba el asunto. Fíjate lo que dice en el versículo 4 y versículo 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Quiero que veas estas imágenes que te voy a mostrar. Es una imagen de una tempestad y de un barco. Para que nos demos una idea de cómo pudo haber sido esa tempestad. Quiero que observes esto. ¿Viste la magnitud de las olas? ¿Viste cómo se pone el mar? ¿Viste cómo es una tempestad? Ahora imagínate, esos son barcos que no son completamente de madera, que no tienen estructura de acero, mucho más fuertes que en esa época. En esa época eran barcos de madera, navíos de madera. ¿Te imaginas lo que pudieron haber estado experimentando esos marineros?
Una gran tempestad. Una gran tempestad. Pero fíjate lo que pasó con Jonás. No solo no obedeció la palabra, no solo no tuvo una actitud apática tal vez, rebelde, desobediente hacia la palabra que recibió de Dios, sino que después de todo se echó a dormir. Y fíjate, se echó a dormir, dice en el versículo 5, pero Jonás dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se echó a dormir sin importar las circunstancias a su alrededor. Fíjate, así habíamos muchos que hemos hecho a un lado su palabra, que escuchamos su palabra y decidimos muchas veces no obedecerla, vivir nuestra propia palabra, nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión, nuestros propios planes. Hemos dejado de hacer lo que Él nos dijo, de obedecer esa palabra, de caminar en ella, de esperar en ella, de creerla. Y es que cuando no hacemos nada con la palabra que Dios nos da, cuando no obedecemos y decidimos actuar de manera decidiosa tal vez, de manera apática, restándole importancia a su palabra, no solamente nos alejamos de su presencia, sino también nos volvemos ciegos y dormilones. Y hablo espiritualmente, nos volvemos ciegos y dormilones, porque ¿cómo es posible que en medio de una tempestad, donde todos estaban preocupados, cómo es posible que en medio de una gran tempestad donde dice que todo el mundo esperaba que el navío se partiera, Jonás era capaz de actuar como si no estuviera pasando nada, bajar a la nave, bajar adentro de la nave y echarse a dormir? Esto sí que es increíble. Se bajó y se echó a dormir. Fíjate, así vemos muchos que estamos espiritualmente, estamos durmiendo, estamos ciegos, a pesar de que todo a nuestro alrededor se está partiendo. No lo vemos o no lo queremos ver, o tenemos una incapacidad para verla, y lo peor de todo, nos echamos a dormir espiritualmente. Mira lo que ha estado pasando alrededor. Mira lo que hemos estado viviendo con esta situación y esta pandemia. Ya hace un año con esta situación. Todos creían que iba a pasar en unos 3-4 meses. Y después de un año seguimos con una situación delicada, con una economía delicada. Y fíjate, muchos hemos escuchado de parte de Dios que necesitamos estar preparados, que este es el tiempo para prepararnos, porque lo que ha de venir será mucho peor. Y Dios quiere preparar a su pueblo. Dios está hablándole a su pueblo. Pero muchos en este año nos hemos echado a dormir. Estamos viendo cómo está la economía, cómo está la situación en las enfermedades, cómo están las muertes, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, y nos echamos a dormir. Hacemos como que no pasa absolutamente nada y nos echamos a dormir. Así que no solo no obedeció la palabra, no solamente fue desobediente, rebelde hacia la palabra, sino que se echó a dormir Jonás. Podría estarse a punto de quebrar tu espiritualidad. Podríamos estar a punto de partir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra economía por nuestra desorganización, nuestra mala administración, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestro trabajo, nuestro negocio. Pero a pesar de que todo se está derrumbando a nuestro alrededor, somos incapaces de ver. ¿Y sabes qué? Y en lugar de buscar a Dios, en lugar de obedecer su palabra, en lugar de atesorarla, nos echamos a dormir. Y hay muchos que estamos durmiendo tal vez. Hay muchos que estamos en esta situación. ¿Qué estamos haciendo entonces con la palabra que recibimos de Dios? No basta, hermano, ya solamente con emocionarnos. No basta solamente con decir, wow, estoy escuchando la voz de Dios.
necesitamos creer su palabra, necesitamos vivir su palabra, necesitamos caminar en su palabra por fe, necesitamos obedecerla, necesitamos atesorarla. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que viene de Dios? Me llama mucho la atención esto, iglesia, y con esto concluyo. Hay situaciones en nuestro alrededor que se están partiendo, y tú lo sabes. Hay situaciones en nuestro alrededor que no hemos podido mejorar o sanar o cambiar. Pero la palabra de Dios ahí está y ha sido dada a nuestros corazones. ¿Qué estás haciendo con ella? No puedes volverte ciego y hacer como si nada pasara, a pesar de que estás a punto de quebrar. En tu economía, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu negocio, en tu espiritualidad. No puedes hacer que nada pase y sentarte a dormir. No lo hagas, pueblo. No lo hagamos. Preguntémonos qué estamos haciendo con la palabra que recibimos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras lecturas? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra que llega a nuestro corazón de parte de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud? Fíjate, Dios en su misericordia es grande. Su misericordia dice que es mejor que la vida. Es un Dios de amor. Me llama la atención el versículo 6, que dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú, dormido? Levántate y clama a tu Dios. En otra versión dice que el capitán de la nave le despertó. El capitán de la nave fue, dice, y le despertó. ¿Qué haces, dormido? Levántate y clama a tu Dios. Y yo pido en esta tarde, le pido al Señor que sea el capitán que nos despierte. Que si estamos dormidos, que si estamos de dormilones, en el nombre de Jesús nos despierte. Y que clamemos en su presencia, por perdón, por gracia, por misericordia. Que clamemos por arrepentimiento, que clamemos por su presencia, que clamemos por su palabra y que empecemos a obedecer su palabra, a caminar en su palabra, a esperar en su palabra, a creer su palabra, a vivir su palabra por fe. Y esa es la enseñanza en esta mañana. Y esa es la pregunta que quiero que medites en tu corazón. ¿Qué estás haciendo con las palabras que Dios ha dado a tu vida? ¿O qué has hecho con ellas? ¿Has obedecido o no has obedecido? Tal vez hay muchos obedientes en la iglesia de Restauración y Vida, pero estoy seguro que hay palabras puntuales en nuestra vida que no hemos obedecido o que hemos hecho a un lado o no le hemos dado la importancia. No hemos actuado rebeldemente, haciendo nuestra propia voluntad, desobedeciendo. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que viene de Dios a nuestras vidas? Quiero que reflexiones en esto y quiero que oremos, le pidamos perdón a Dios si hemos fallado en eso. Creo que todos lo hemos hecho. Y que medites y pienses en esto que acabamos de recibir de parte de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a lo que tú quieres. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos has hablado y nos hemos emocionado y nos hemos sentido, Señor, súper agradecidos tal vez por escuchar tu voz, súper emocionados por escuchar tu voz, pero no hemos hecho absolutamente nada con esa palabra que hemos recibido. Perdona porque muchas veces hemos desobedecido a tu voz y lo único que hemos ocasionado con nuestra desobediencia es alejarnos de tu presencia. Padre,
Y si tal vez esta situación se ha vuelto cotidiana, el escuchar tu voz y no obedecer, y ha ocasionado en nosotros ceguera, Señor. Ha ocasionado que a pesar de que las circunstancias nos dicen que todo está mal, nosotros nos echamos a dormir. Te pido perdón por eso, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que como capitán despiertes ahora a aquellos que duermen, Señor. Que tu Espíritu Santo y que tu palabra despierte los corazones adormitados, los corazones que duermen, Señor, en el nombre de Jesús. Despiértanos para clamar a tu presencia, para clamar por tu palabra, para clamar, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a atesorarla. Ayúdanos, Señor, a que tenga un lugar especial, Señor, primordial en nuestra vida. Padre, y ayúdanos y enséñanos a obedecer. Queremos aprender a obedecer, Señor. Y te doy gracias por la vida de tu pueblo. Padre, y que estas palabras que has dado en este tiempo, Señor, de crisis social, de crisis económica, de crisis sanitaria, Padre, que tu pueblo sea sabio para escuchar y para obedecer. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueblo, pues, le doy gracias al Señor por tu vida y toma estos días para pensar en esta pregunta. ¿Qué estás haciendo o qué has hecho con la palabra que Dios ha dado a tu vida? Reflexiona, trata de recordar, que el Espíritu Santo te va a recordar aquellas cosas que Dios nos ha hablado, que han sido puntuales y que muchas veces nuestra desobediencia lo único que ha ocasionado es alejarnos de su presencia. Así que yo te pido que reflexiones en eso y que escuches su voz y que obedezcas. Dios te bendiga, hermano.